Tienen esas personas que parece que son capaces de convencer con todo aquello que dicen, que es muy difícil incluso tener un debate, una discusión con ellos, porque siempre encuentran la manera de darle la vuelta a los argumentos, de encontrar un argumento a su favor, de hacer ver como que su opción, como que su alternativa, como que su propuesta es mejor que la nuestra. Esto no es magia, no es ciencia. Y es que esas personas, de manera consciente o inconsciente, son capaces de ser persuasivas, son capaces de tener una argumentación estructurada de manera lógica, de manera emocional, que pueden ayudar a convencerte. En este episodio, nuevo episodio del podcast Emotivamente, te quiero explicar cuáles son las claves o algunas de las claves que te pueden ayudar a convencer a las personas, a persuadir a las personas, o incluso te pueden ayudar a negociar. Obviamente, y lo quiero explicar ya y lo quiero dejar bien clarito, nunca debemos usar estas cosas para manipular. Como bien sabes, ya hice un episodio al respecto. Si quieres ver a escucharlo, te lo recomiendo, que la verdad es que está muy bien. Está feo que lo diga yo. Pero todo lo que yo explico a lo largo de los episodios de esta ya segunda temporada que estoy contigo, todo lo que yo explico se tiene que utilizar siempre con buena fe, con valores, con ética, ¿vale? Nunca nada de lo que explico se debe utilizar ni para hacer daño a nadie, ni para manipular, ni para... No, para nada. Cuando te hablo de convencer, cuando te hablo de persuadir, te hablo de un concepto desde la salud, desde el, oye, de tener una argumentación, de negociar, de que te puede servir tanto a nivel personal como a nivel profesional. Pero nada de lo que explico aquí se debe utilizar nunca para hacer daño a nadie, ni para conseguir únicamente un beneficio propio. Eso es algo que quería comentar. Creo que a menudo, bueno, creo que es algo obvio, pero creo que a veces lo obvio o el sentido común es el menor de los... Es el más débil de los sentidos, es el menos común de los sentidos. Por lo tanto, quería recordar esto antes de comenzar. Dicho esto, me quiero presentar por si eres nuevo o eres nueva en este canal, en este episodio, si me escuchas en Spotify o en YouTube. Mi nombre es Mar Rodríguez, soy psicólogo especialista en inteligencia emocional y en el episodio de hoy, como te comentaba, te voy a explicar cuáles son algunas de las claves para poder generar un debate, una negociación, ser una persona en el fondo más persuasiva. ¿A raíz de qué viene este tema? ¿A raíz de qué saco este tema? Pues básicamente porque en consulta me encuentro muy a menudo personas que se sienten un poco agobiadas o que se sienten estresadas o que sienten que en su día a día, cuando tienen interacciones con otras personas, pues como que les cuesta, ¿no?, decir la suya, les cuesta convencer a los demás, siempre terminan aceptando las decisiones de los demás y los planes de los demás. ¿Por qué? Pues esto muchas veces no es porque tus planes o los planes que tú propones o tus argumentos no sean fuertes, sino porque a veces no es una cuestión de que tengas buenos argumentos o no, sino que tienes que utilizar los argumentos adecuados y en el momento adecuado. Ahora en unos momentitos te explicaré un poquito más al respecto. ¿Cuál es el problema a menudo que se genera cuando yo tengo esa sensación de que en mis interacciones, en mis relaciones, ya sea a nivel personal o a nivel profesional, siempre tengo la sensación como que estoy cediendo, ¿no? Como que siempre tengo que hacer lo que los demás deciden y parece que mi criterio, que mis propuestas, que mis ideas sean menos válidas que las de los demás? En este caso hay dos vertientes. Primero lo que tiene que ver conmigo y luego lo que tiene que ver con los demás. Cuando hablamos de lo que tiene que ver conmigo, que en el fondo es lo único sobre lo cual te puedes hacer responsable. Si tú juzgas tus ideas o tus argumentaciones en función de la reacción de los demás, estás haciendo algo que es muy poco óptimo para ti, que es muy poco positivo para ti, y es que estás juzgando lo que tú sientes, lo que tú piensas y lo que tú propones en función de la reacción externa. Esto no es algo que te va a ayudar en ningún caso, porque estás juzgando lo tuyo en base a los demás, es decir, estás siendo dependiente de la opinión y de la reacción de los demás para validar aquello que sientes y aquello que piensas. Y esto es una estrategia que es muy poco inteligente. ¿Por qué? Poco inteligente no me refiero que no lo sea, sino que es una estrategia que te ayuda muy poquito, que va en tu perjuicio. ¿Por qué? Pues fácil. Porque al final lo que piensen, lo que sientan los demás, el juicio de los demás, es algo sobre lo cual tú nunca vas a poder tener un poder. Es algo que se escapa totalmente de tu control. Y en otros episodios ya hemos hablado de por qué tenemos esa necesidad de control y el gran malestar que nos puede generar el sentir que yo en el fondo no tengo control de nada de lo que sucede en mi vida, ¿no? Es algo que ya hemos hablado y que yo creo que tú sabes perfectamente que esa sensación de falta de control nos genera mucho malestar. Pues precisamente cuando yo estoy validando
mis ideas, mis propuestas, mis planes, en función de la reacción de los demás, y si los demás lo aceptan o no, les parece bien o no, me estoy pegando un tiro en el pie en el fondo, porque estoy validando lo que yo quiero hacer en función de cómo reaccionan los demás. Y cómo reaccionen los demás es algo que nunca jamás vas a poder controlar. Por lo tanto, lo primero que debes hacer en este caso es no juzgar la calidad de tus ideas, de tus propuestas, de tus planes en función de lo que piensen los demás. Porque en este caso te la estás jugando muchísimo y estás creando cierta dependencia a considerar tus ideas como buenas o malas en función de la reacción externa. Y te puedo decir por mi experiencia en consulta y después de toda la experiencia hablando con muchas y muchas personas, que al final cada uno es de su padre y de su madre, y cada uno tiene su propia manera de ver las cosas, su propia manera de juzgar las cosas, y lo que piensen los demás de ti siempre hablará más de ellos que de ti. Por lo tanto, no bases tus criterios, no bases tus ideas en lo que piensan los demás. Entonces, ¿qué tienen esas personas? ¿Qué tienen esas personas que a menudo pues como que te embaucan, como que te persuaden, como que siempre tienen una respuesta, como que siempre te giran la tortilla y se salen con la suya? Pues básicamente es que saben estructurar su mensaje de manera de que te bajan las defensas, te bajan las barreras. Hay personas que son más agresivas y te las bajan de manera más agresiva. Hay personas que son más agradables, más carismáticas, más embaucadoras y te las consiguen bajar. No son esas situaciones en las que tú a lo mejor dices, pero si yo no quería decir nada, si yo no quería comprar nada, si yo he venido con la intención de no llevarme nada, y al final te acabas llevando algo. ¿Por qué? Porque esa persona ha conseguido persuadirte y ha conseguido que tú bajes tu reactancia, que tú bajes tus defensas y convencerte de aquello que quería convencerte. ¿Cómo lo hacen normalmente? Pues es muy fácil. Primero de todo, generan cierta conexión. Esto dependerá siempre de la interacción con la persona con la que estés interactuando. Es decir, si es una persona que ya conoces perfectamente, pues esta conexión o entre comillas, podemos llamarlo romper el hielo, quizás no es tan necesario. Pero en el caso de que sea una persona que tú no conoces, pues siempre hay que buscar algún punto en común. ¿Para qué? Para generar en la otra persona la sensación de nosotros. Piensa que una de las fuerzas más grandes que tenemos como seres humanos es la sensación de nosotros y de ellos, es decir, esa separación entre lo que yo considero mi tribu, mi grupo, el nosotros y el ellos. Normalmente el nosotros es todo aquello que nos hace bien, es todo aquello que nos acompaña y nos genera esa sensación de vinculación. El ellos normalmente siempre tiene que ver con una lejanía, con una distancia, con un riesgo, con un enemigo. Por lo tanto, de lo primero que tenemos que intentar hacer, y apelando a esa necesidad humana y a esa base neurológica humana, es apelar a nosotros. ¿Cómo? Buscando algún punto en común con esa persona, ya sea, por ejemplo, el lugar donde vivimos, algún deporte que practicamos, gastronomía, profesión, cualquier cosa, ¿no? O sea, cualquier cosa que pueda generar en la otra persona la sensación de nos parecemos, tenemos algo en común, va a potenciar mucho y va a ayudar mucho, como mínimo, a que esa persona no esté tan reactiva y no tenga las defensas tan arriba. Entonces, primero de todo, busco un punto en común. Segundo de todo, pregunto el estado de la otra persona. Decir, oye, ¿qué tal estás? ¿Cómo te sientes? ¿Qué tal todo? Esto parece trivial, pero para nada lo es. En ningún caso es trivial. ¿Por qué? Porque muchas veces no es que lo que tú propones, lo que tú quieres, no sea bueno o no sea válido o no sea agradable. Es que la otra persona a veces no está en el punto, no está en el momento receptivo de escuchar y de validar o de aceptar esa idea, porque quizás tiene otras cosas en la cabeza, tiene otras preocupaciones, tiene cosas que le están agobiando y que no le permiten realmente atender y escuchar atentamente la propuesta que tú tienes que hacer. Por lo tanto, aparte de generar esa sensación de tenemos algo en común, somos un equipo, nos parecemos, etcétera, muy importante conocer y ser conscientes del estado en el que estamos abordando o en el que estamos empezando una interacción con una persona, porque muchas veces este estado va a ser el que va a determinar cómo terminan las cosas o cómo me va a escuchar la otra persona. Si yo quiero convencerte de algo, comentarte un tema importante y tú acabas de tener una discusión en el trabajo con tus hijos o con tu mujer o lo que sea, o con tu pareja, que lo que sea, es difícil que me escuches porque ahora mismo tu mente está constantemente repasando, recordando y reviviendo la situación que yo acabo de sentir. Por lo tanto, tenemos que garantizar que la persona está en predisposición de escucharme y entenderme. Si no, poco vamos a conseguir. Una vez yo he generado esa conexión y sé que la otra persona está en disposición de entenderme, de escucharme o como mínimo dedicarme el tiempo necesario,
me planteo antes de empezar, y este es un trabajo que tienes que hacer previamente a todo esto, es cómo reformulo, cómo formulo, cómo propongo aquello que quiero comunicar, que quiero negociar, que quiero vender, como lo quieras llamar, de manera que sea beneficioso para ambas partes. En parte por lo que te decía al principio del episodio, es decir, manipulación es buscar un beneficio únicamente para una de las partes, independientemente del coste para la otra parte. Persuasión es es convencer a alguien para que cambie algo, haga alguna acción, lo que sea, pero que beneficia a ambas partes. Por lo tanto, yo antes de entrar ni siquiera en esa charla, en esa conversación, en esa negociación, tengo que pensar cuál va a ser la manera de formularlo que sea un beneficio para ambos, es decir, que ganes tú, que gane yo. En este punto, si yo consigo encontrar eso, no es a lo mejor tan relevante que sea equitativo, porque sí que es cierto que a veces es complicado encontrar un acuerdo o una propuesta que sea equitativa y que las dos partes salgan igualmente beneficiadas. Pero más importante que sea equitativo o no, es saber encontrar ese punto en el que tú ganas y yo gano. Si yo encuentro ese punto, es lo más esencial. ¿Para qué? Para que la otra persona no se pregunte en su cabeza, oye, ¿y yo qué? ¿Y yo qué me llevo? ¿Y yo qué voy a ganar con esto? Y porque en el fondo se está generando una pérdida. Es decir, cuando yo te convenzo de algo, en el fondo tú estás dejando de poner la tuya encima de la mesa. En el fondo tú estás dejando de lado tu opción, tu alternativa, tu idea, para aceptar la mía. Entonces, si tú vas a aceptar la mía, tiene que ser porque ganas algo al respecto. Si no, vas a decir, oye, ¿yo qué? ¿Y yo qué gano aceptando tu decisión? ¿No? ¿Yo qué gano? Pues en este caso, si yo ya de entrada vengo con esa solución, con esa propuesta, haciendo hincapié en el valor que tiene para ambos, será mucho más fácil que esa propuesta como mínimo se escuche. No te digo que se acepte, te digo que como mínimo se escuche. Por lo tanto, trabajo previo, antes de la conexión y todo lo que decíamos, mirar la manera en la que puedo proponer, en la que puedo formular eso que yo quiero conseguir, de manera que sea un beneficio para ambas partes. Conecto, miro a ver en qué estado está la persona, hago la propuesta que benefician a ambas partes y inmediatamente después de hacer la propuesta tengo que utilizar principalmente dos argumentos. El primero de ellos emocional, el segundo de ellos racional. El primero de ellos emocional, ¿por qué? Porque prácticamente más del 90% de las decisiones que tomas en tu día a día lo haces de manera emocional. Sí, todos queremos pensar que somos súper racionales, que somos súper mentales, que sí, que yo lo pienso mucho todo, lo reflexiono todo, le doy vueltas a todo, analizo todos los casos, que sí, que eso está muy bien, pero en más del 90% de las decisiones que tomas son de forma emocional, y esto es así. Y las personas que se dedican al marketing y a las ventas lo saben perfectamente. Por eso Coca-Cola hace tan buenos anuncios, por eso Casa Tarradella, si estás en España, hace tan buenos anuncios, por eso Estrella Damm, si estás en España, también hacen tan buenos anuncios. ¿Por qué? Porque son súper lógicos y te enseñan un montón de gráficos, de datos y de argumentación lógica. No, porque te venden emociones. Te venden el qué, Coca-Cola que destapa la qué, la felicidad. Estrella Damm vive mediterráneamente. Todos estos mensajes son mensajes emocionales, porque la gente compra con la emoción, justifica con la razón. Pues esto es válido para todo. Es decir, en el fondo, cuando tú quieres convencer a alguien de una idea, también le estás vendiendo esa idea. Por lo tanto, el primer argumento que tenemos que utilizar es un argumento emocional. El segundo que tenemos que utilizar es un argumento lógico. ¿Por qué? Porque compramos emoción, justificamos razón. Por eso, es la manera de dejarlo como todo bien cerradito, ¿no? Primero, yo conecto, es decir, genero la sensación de que, oye, estoy contigo, vamos en la misma dirección, somos un nosotros. Veo que tu estado emocional, que tu estado para escucharme, para atenderme es bueno, perfecto. Te propongo algo que a priori tú entiendes que va a ser beneficioso para los dos. Además, te lo argumento de manera emocional. ¿Cómo te argumento algo de manera emocional? Pues apelando a las emociones que yo espero que te genere aquello que te estoy proponiendo. Por ejemplo, imaginemos que tú quieres, me invento, ir a dar una vuelta al parque y yo quiero ir al cine. Y te quiero convencer, ¿no? Pues primero de todo, pues te generas la conexión, tal, te digo, oye, vamos al cine, que me acuerdo que me comentaste que hace un tiempo que querías ir, que te apetecía mucho, a mí personalmente también me gusta mucho, oye, podemos aprovechar. En este caso, ¿yo qué he hecho? Te he hecho una propuesta de algo que a priori es un beneficio para ti y es algo bueno para ti y es algo bueno para mí. Tú me dijiste hace tiempo que querías ir al cine, yo
lo escuché, es decir, ahí te estoy mandando 2 mensajes, escuché y recuerdo algo importante que me dijiste, ahí te bajo mucho las defensas. Y segundo, te digo y te comento que a mí también me apetece mucho, es decir, es un plan que nos va a venir, que nos va a ir bien a los dos, que nos va a gustar a los dos, no tiene fallo. Ahora bien, ¿cómo te meto el argumento emocional? Te digo, por ejemplo, porque me acuerdo que hace mucho que no vamos al cine y la última vez que fuimos pues nos lo pasamos súper bien, nos reímos un montón, incluso casi nos echan del cine porque nos estábamos riendo mucho y estábamos haciendo ruido y le molestamos un poco a la gente, y luego cuando fuimos a cenar pues comentamos la película y me gustó mucho, me sentí súper bien, creo que tuvimos un debate súper agradable y súper ameno y me sentí mucho más cerca tuyo, y la verdad que fue una experiencia que me gustaría repetir. Ahí te estoy metiendo el argumento emocional, te estoy vendiendo la idea de que la última vez que fuimos me sentí súper bien, me sentí súper a gusto, que ojo, esto no significa que sea mentira, sí, seguramente es verdad y seguro que fue así, pero muchas veces no lo explicamos o no lo comunicamos, ese es el problema, que tú seguramente la última vez que fuiste al cine te sentiste así y lo viviste así, pero no lo compartes, y como no lo compartes parece que simplemente sea un hecho banal el ir al cine y ya está, pero si yo te lo argumento de esta manera, explicándote cómo me sentí en aquel momento y cómo me quiero volver a sentir, tú dices, wow, es que es verdad, sí que es verdad que nos lo pasamos súper bien, nos reímos mucho, ya te estás convenciendo ahí. Argumento lógico, oye, pues además he visto que hay una oferta, que hay 2 por 1 en entradas, o este mes hemos gastado muy poquito y nos lo podemos permitir, o mira, como vamos a ir al cine, pues luego para cenar cenamos algo sencillito en casa, así ajustamos el presupuesto, es decir, te lo justifico de manera lógica, entonces tú dirás, es verdad, nos pasamos bien, y bueno, mira, si luego nos vamos a cenar, pues no tenemos tanto gasto y nos lo podemos permitir, porque oye, vamos al cine y luego cenamos en casa, no gastaremos tanto, es decir, te lo justifico a nivel lógico, te hago entender que a nivel lógico es una buena decisión, oye, estás tomando la mejor decisión, y finalmente te agradezco que me hayas escuchado, te agradezco que hayas tomado la decisión de hacer el plan. Importante en este caso, para cerrar todo este proceso, tiene que ser la persona la que al final acepte el plan y diga que sí, como si fuera ella quien ha tomado la decisión. Es decir, yo hago todo este proceso y al final te digo, oye, ¿qué te parece? ¿Te apetece? Veo que te ha molado la idea, ¿no? O sea, te lo quería comentar porque, oye, creo que es un buen plan y creo que es guay que lo podamos hacer juntos. ¿Qué te parece? ¿Te apetece que lo hagamos o qué? Doy la pelota a la otra parte para que sea la otra parte la que dice que sí y que le apetece el plan, de manera que es una decisión que ha sido consensuada, que es una decisión que hemos tomado los dos, y la otra persona prácticamente, como se ha convencido, ya ni se plantea su plan porque, oye, le ha gustado mucho el tuyo y le has hecho ver que tu plan también es muy bueno. ¿Significa que el otro no fuera bueno? No, significa que en este caso tú te has sabido vender mejor y has sabido convencer mejor de una manera más óptima, y al final habéis acabado haciendo un plan que los dos lo vais a pasar muy bien, pero que en el fondo era algo que tú querías proponer y que tú querías hacer. Como te decía al principio de este episodio, esto nunca se tiene que utilizar de malas maneras, ni se tiene que utilizar para manipular, ni para conseguir cosas de otras personas sin su consentimiento. Nunca, en ningún caso. Nada de lo que enseño, nada de lo que explico, nada de lo que comparto contigo, deberías usarlo de esta manera. Hablando un poquito de repaso de por qué, de cómo debemos hacer este proceso de argumentación, de negociación, de convencimiento, como lo quieras llamar. Primero de todo, antes de empezar cualquier conversación o cualquier cosa, me planteo cómo puedo formular mi plan, mi propuesta, de manera que sea beneficiosa para ambas partes, para no tener que improvisarlo en el momento. Una vez tengo eso, genero conexión, ya sea con una persona que no conozco de nada o una persona pues que ya conozco, compruebo en qué estado se encuentra la otra persona, si está en un estado en el que pueda hablar tranquilamente, si no, es decir, me planteo eso. Después hago la propuesta que ya tenía preparada, esa propuesta es la que va a ser beneficiosa para ambas partes. Después lanzo esa argumentación emocional explicando pues cuáles son las emociones que vamos a sentir gracias a esa propuesta, apelando a esas emociones y conectando con las emociones de la otra persona, generando ese vínculo. Después hago una argumentación lógica para que esa persona ella misma se convenza de que a nivel lógico esa decisión o esa propuesta que tú estás haciendo es la más adecuada, y por último lanzo la pelota al otro campo y dejo que sea la otra persona, en base a ese convencimiento que hemos generado, quien tome la decisión final de hacer ese plan. Si lo hago de esta manera, te puedo asegurar que será mucho más convincente, conseguirás que tus ideas lleguen mucho más allá y que te ayuden mucho más. Ayudarme también me puedes ayudar tú si me escuchas desde Spotify,
5 estrellas en el podcast. Si me ves y me escuchas desde YouTube, déjame tu me gusta y tu comentario y suscríbete para no perderte nada. Y nos vemos y nos escuchamos el próximo martes en un nuevo episodio de Emotivamente. Te mando un fuerte abrazo y que tengas una excelente semana. Chao.